Con este vídeo vamos a ver cómo se resuelven problemas de circuito paralelo. Lo primero es tener en cuenta lo que hemos aprendido en la parte de teoría de circuitos paralelos. Lo primero, pues la resistencia equivalente, la fórmula que teníamos de la resistencia equivalente de circuito paralelo y el caso particular para dos resistencias. Sabíamos también que en el circuito paralelo la tensión es la misma en todos los elementos. Por tanto, la tensión es la misma en todos los elementos. Y la intensidad veíamos que se bifurcaba o se repartía entre las distintas líneas y la intensidad total era igual a la suma de todas las intensidades. Y por último, lo de siempre, ¿no? Si tenemos dos magnitudes fundamentales, podemos calcular la tercera aplicando la ley de Ohm. Con estos puntos, pues vamos a resolver un problema de circuito paralelo. El problema nos dice que tenemos tres resistencias conectadas en paralelo a una fuente de tensión y lo primero que nos va a pedir es que dibujemos el esquema. Y ahora nos va a pedir completar la tabla pues con todos los valores de tensión, intensidad, resistencia, potencia, etc. Lo primero, pues como en el anterior, haremos lo mismo que antes, ¿no? Cogeremos todos los datos que conocemos y los vamos a poner en la tabla. En este caso, pues la resistencia parcial y la tensión. Lo mismo que en el circuito serie, vamos a sustituir todas las resistencias por una equivalente. En este caso, pues aplicamos, como son tres resistencias, no podemos aplicar la fórmula simplificada. Así es que aplicamos la fórmula general, que sería pues el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Por lo que es lo mismo 1 dividido
1 dividido por 200 más 1 partido 300 más 1 partido por 200. Encontramos el mínimo común múltiplo, que son 600, y hacemos la suma de las fracciones. Nos queda que abajo tenemos 600 y arriba tenemos el 3 más 2 más 3, y nos sale 1 dividido 8 entre 600. Como para dividir se multiplicaban en cruz, pues teníamos 600 dividido entre 8. Y eso nos da una resistencia de 75 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente. Aplicando la ley de Ohm, como conocemos dos valores, conocemos la resistencia, conocemos la tensión, podemos calcular la intensidad total. En este caso igual a V partido por R, la tensión que hemos dicho que eran 150 voltios dividido entre 75, pues nos sale una intensidad de 2 amperios. Y ahora vemos lo que tiene en común. Tenemos todos los valores y decimos, bueno, en el circuito paralelo, ¿qué era lo que tenían en común todos? Pues tenían en común la tensión. Pues cogemos la tensión y se la ponemos a todas las tensiones parciales. Esto se podría haber hecho antes si hubiésemos querido, pero vamos, es por seguir un orden. Y ahora, como vemos, conocemos dos valores de resistencia y tensión, podemos calcular la intensidad por la ley de Ohm. Entonces la intensidad que pasa por la resistencia 1 será igual a la tensión, que es la misma en todo, 150, dividido por la resistencia del 1, que son 200 ohmios, y eso sale 0,75 amperios. La intensidad 2, pues lo mismo, 150 dividido por 300, salen 0,5 amperios. Y en el caso de la resistencia 3, que son de 200 ohmios, pues nos va a salir lo mismo que en la primera. Pues ya tenemos todos los valores fundamentales, pues podemos calcular la potencia. Como la potencia, bueno, en este caso vemos que se cumple que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales. 0,75 más 0,5 más 0,75, 2 amperios, que era la intensidad total. Esto también se va a cumplir en el caso de las potencias. Además, es curioso que en el caso de las potencias, sea cual sea el circuito, la suma de todas las potencias parciales es igual a la potencia total.
Eso se cumple en el circuito serie, en el circuito paralelo y en el circuito mixto cuando lo hagamos. La potencia de tensión por intensidad. Y las calculamos todas. Como veis, se parecen mucho los dos circuitos serie y circuito paralelo, solo que cambian pues la fórmula y lo de la tensión común o la intensidad.